Nadie se atrevía a tocar al caballo negro del rey Alfa. Decían que era una bestia maldita, capaz de matar a un hombre de un solo golpe. Pero esa mañana fría, mientras el río se tragaba al animal bajo el hielo y los aldeanos miraban en silencio, una joven despreciada por su padre no pudo soportarlo. Corrió hacia el agua helada, sin pensar en su propia vida. Lo sostuvo entre sus brazos temblorosos y le susurró que no estaba solo. Nadie imaginó que esas palabras despertarían en el corazón congelado de un rey algo que ni la guerra logró jamás. La aldea de Westerholm vivía bajo la sombra de las montañas del norte, donde el invierno llegaba antes y se marchaba tarde, como si la propia naturaleza hubiera decidido castigar primero a quienes vivían más cerca del hielo. Las casas de madera se apretaban unas contra otras buscando calor y el humo de las chimeneas se mezclaba con la niebla helada que cubría los tejados desde octubre hasta abril. Allí, en una casa al borde del bosque, vivía Yara. Yara no era hermosa según los criterios de su padre, no era obediente según los criterios de su aldea, y no era útil, según las palabras que Sorenbret repetía cada invierno desde que su esposa había muerto al darla a luz. «Tú le quitaste la vida a tu madre», le decía él, sin mirarla a los ojos. Como si verla directamente le costara demasiado, lo menos que puedes hacer es no estorbar. No lo decía con gritos, lo decía con la frialdad de quien ya no siente rabia, solo costumbre, y eso, de alguna forma extraña, dolía más. Yara creció escuchando esas palabras hasta que dejaron de doler como heridas nuevas y se volvieron parte de su piel, como una cicatriz vieja que ya no sangra pero que sigue ahí, recordándole todos los días lo que es. Trabajaba desde el amanecer, cocinaba, cargaba leña, remendaba redes de pesca, limpiaba los establos de los vecinos a cambio de unas pocas monedas. Nunca recibía un gracias, nunca recibía una mirada amable. Las otras jóvenes de Westerholm se reían de su ropa remendada, de sus manos ásperas, de la forma en que caminaba con la mirada baja, como si pedir perdón por existir fuera parte de su andar. La llamaban la sombra de los Bread porque parecía existir solo para servir, nunca para ser vista. Lo único que la aldea no sabía, lo único que ella misma ocultaba como un secreto peligroso, era que los animales la reconocían de una forma que ella misma no entendía del todo. Los perros dejaban de gruñir cuando ella se acercaba. Las gallinas más nerviosas se calmaban bajo sus manos. Una vez, un caballo de granja enloquecido por una avispa había dejado de corcovear apenas ella le tocó el cuello y le habló en voz baja. Su abuela, antes de morir, le había susurrado que ese don corría en la sangre de las mujeres de su familia, pero que debía esconderlo siempre como se esconde una vela en una habitación llena de paja seca. En este mundo, hija, lo que no se entiende se castiga, y lo que se castiga se destruye. Yara aprendió a esconder su don como aprendía a esconder sus lágrimas, en silencio, en privado. En la oscuridad de la noche, donde nadie pudiera verla hablarle a un gato perdido o calmar a un perro herido sin que ningún golpe ni amenaza fuera necesario. Por las noches, cuando el trabajo del día terminaba y la casa quedaba en silencio, salvo por el crujido de la madera contra el frío, Yara se sentaba junto a la pequeña ventana de su cuarto y miraba las estrellas que apenas se distinguían entre las nubes de invierno. No soñaba con riquezas ni con vestidos finos, ni siquiera con el amor del que hablaban las otras jóvenes entre risas. Soñaba simplemente con un lugar donde no tuviera que pedir disculpas por ocupar espacio en el mundo. Un lugar donde alguien, una sola persona, la mirara sin ver en ella la sombra de la madre muerta, ni el peso de una culpa que nunca había sido suya. A veces, mientras cargaba agua del pozo o remendaba redes con los dedos entumecidos por el frío, se preguntaba si existía en algún lugar del mundo alguien tan solo como ella. Nunca imaginó que la respuesta estuviera atrapada bajo el hielo de un río, esperando a que alguien, por una vez, decidiera no mirar hacia otro lado. No sabía que ese secreto guardado durante tantos años estaba a punto de salir a la luz, frente al hielo, frente al miedo de todo un pueblo, y frente a los ojos de un hombre que cambiaría su destino para siempre. A varios kilómetros de Westerholm, donde las montañas se volvían más empinadas y el bosque más oscuro, se alzaba la fortaleza de piedra gris. Sus muros de roca antigua habían resistido guerras, inviernos brutales y la traición de más de un aliado. Allí vivía el hombre que toda la región temía y respetaba a partes iguales, Adrik, rey Alfa del Norte.
Adrik había heredado el trono después de una guerra que le costó a su manada la mitad de sus guerreros, y a él. Algo que nunca decía en voz alta, la capacidad de confiar sin sospechar primero. Cada alianza, cada sonrisa, cada gesto de lealtad había aprendido a mirarlo con la misma pregunta silenciosa. ¿Qué quiere realmente esta persona de mí? Su único compañero verdadero no era un consejero ni un soldado. Era Draugr, un caballo negro de guerra alto como una sombra, con un temperamento tan feroz que ya había herido a 3 hombres que intentaron montarlo sin el permiso y sin la presencia de Adrik. «Ese animal es un demonio», murmuraban los soldados en los pasillos de la fortaleza, alejándose cada vez que el caballo relinchaba con violencia en su establo. Pero Adrik sabía la verdad, una verdad que jamás había compartido con nadie. Draugr no era cruel. Estaba roto. Lo había rescatado años atrás, todavía joven, de un campamento enemigo donde lo habían usado para tirar de carretas de guerra hasta el agotamiento, golpeándolo cada vez que se negaba a avanzar. Cuando Adrik lo encontró, el animal ya no confiaba en ninguna mano humana. Atacaba antes de que pudieran herirlo porque había aprendido de la peor manera posible que esperar solo significaba sufrir más. Adrik entendía ese instinto mejor que nadie, porque él también cargaba el suyo en silencio. Había aprendido a golpear primero, a dudar antes de creer, a mantener una distancia que ningún enemigo ni muy pocos amigos podían cruzar. Con el tiempo, Draugr había aceptado solo a Adrik, permitía que lo montara, que lo alimentara, que estuviera cerca durante las tormentas, pero ni siquiera con él bajaba completamente la guardia. Era, de cierta forma, el reflejo perfecto del propio rey, leal hasta el final, pero incapaz de mostrar debilidad ante nadie, ni siquiera ante quien lo había salvado. Esa mañana, durante una patrulla de rutina por el límite norte del territorio, una tormenta repentina hizo que el grupo se separara entre la nieve y la niebla. Draugr, asustado por el estruendo del hielo rompiéndose bajo sus patas en una zona que debía estar congelada con firmeza, perdió el equilibrio y cayó al río que dividía el bosque de Westerholm del territorio de la fortaleza. Los hombres de Adrik, desorientados por la tormenta, llegaron minutos tarde. El río ya se lo estaba tragando, bloque de hielo tras bloque de hielo, mientras el animal luchaba en vano contra una fuerza que ningún entrenamiento de guerra le había enseñado a vencer. Yara había salido temprano a buscar leña, como cada mañana, cuando escuchó el relincho desesperado atravesando el silencio del bosque nevado. No era el sonido de un animal asustado por un ruido cualquiera, era el sonido de algo luchando por su vida. Corrió hacia el sonido sin pensarlo 2 veces y lo vio, un caballo negro, enorme, hundiéndose poco a poco en el agua helada del río, atrapado entre bloques de hielo que se cerraban como mandíbulas alrededor de su cuerpo. Sus ojos estaban abiertos de puro terror y cada movimiento desesperado lo hundía un poco más. Un grupo de aldeanos ya se había reunido en la orilla, observando desde una distancia segura. Uno de ellos, un pescador llamado Bjorn, la sujetó del brazo cuando la vio acercarse demasiado. Es el caballo del rey Alfa. Todos saben que esa bestia ha herido a 3 hombres. Si se acerca, la va a matar, y si no la mata el caballo, la van a culpar a usted. Si algo le pasa, Yara, aléjese. Yara miró el agua, miró al animal y luego miró a los aldeanos que no se movían, paralizados por el miedo o por la indiferencia, observando como si fuera un espectáculo y no una tragedia a punto de ocurrir. Se soltó del brazo de Bjorn y corrió hacia el río. Va a morir igual, y usted con ella si entra ahí, gritó alguien desde la orilla. Ella no respondió. Se metió en el agua helada hasta la cintura, sintiendo que el frío le quemaba la piel como fuego, robándole el aire de los pulmones en el primer instante. Cualquier otra persona habría retrocedido. Yara no. Tranquilo, tranquilo, susurró, acercándose lentamente con las manos extendidas, ignorando el dolor que ya le subía por las piernas. Draugr pataleaba con desesperación, golpeando el agua y el hielo, y por un momento pareció que iba a golpearla también, sin querer, en pura desesperación animal. Pero Yara no se alejó, puso una mano sobre su cuello, sintiendo el temblor violento del músculo bajo el pelaje empapado, y comenzó a hablarle en voz baja, casi como un canto, como si el animal pudiera entender cada palabra que decía. Sé lo que es que todos piensen que eres peligroso solo porque tienes miedo. Sé lo que es que nadie se moleste en mirar más allá de lo que asusta a los demás. Pero yo te veo, y no voy a dejar que una criatura como tú muera aquí, sola.
Como si nadie en este mundo fuera a extrañarte, algo cambió en el cuerpo del caballo. No fue inmediato, ni mágico, ni una rendición total. Fue apenas una pausa. Un instante en que el pánico cedió un poco de espacio a otra cosa, la posibilidad de no estar completamente solo en ese río. Yara, con las fuerzas que le quedaban y el cuerpo entumecido por el frío, empujó los bloques de hielo rotos con ambas manos, abriendo un camino hacia la orilla menos profunda. Guió al animal palabra por palabra, paso por paso, hasta que las patas de Draugr finalmente encontraron tierra firme bajo el agua. Cuando lograron salir del río, ambos temblando violentamente de frío. El caballo no se alejó como todos esperaban que hiciera, asustado y agresivo como siempre. Apoyó su cabeza sobre el hombro de Yara, todavía temblando, y se quedó así, en silencio, mientras ella lloraba sin saber bien si era de dolor por el frío que le quemaba la piel, o de alivio por haberlo logrado, o por algo más profundo que ni ella misma sabía nombrar todavía. Los aldeanos en la orilla miraban en silencio, sin entender bien lo que acababan de presenciar. Los hombres de Adric llegaron minutos después, guiados por el relincho que finalmente había dejado de sonar desesperado. Encontraron algo que ninguno esperaba: Draugr parado tranquilamente junto a una desconocida que temblaba de frío sobre la nieve, dejándose tocar como nunca antes había permitido que nadie, salvo Adric, lo tocara. «Llévenla a calentar a la posada, rápido, antes de que el frío la mate», ordenó el capitán de la guardia, todavía sin entender bien lo que veía frente a él. Pero cuando intentaron alejar al caballo de Yara para llevarlo de vuelta a la fortaleza, Draugr se negó rotundamente. Relinchó con fuerza, golpeó el suelo con las patas delanteras, y cuando finalmente los soldados lograron sacarla de allí para llevarla a calentarse, el animal caminó directamente tras ella. Ignorando las riendas, las órdenes y los intentos de detenerlo, caminó por las calles estrechas de Westerholm, siguiendo a la joven sin que nadie pudiera detenerlo, hasta detenerse frente a la pequeña casa de los Brett. Soren Brett, al escuchar el alboroto y abrir la puerta, palideció al ver al gigantesco animal negro parado frente a su entrada, todavía con gotas de agua congelándose en su pelaje. «Aléjate de mi casa, bestia del demonio», gritó, retrocediendo un paso, olvidando por un instante incluso reprender a su hija. Pero Draugr no se movió. Se recostó frente a la puerta como un guardián silencioso y ahí permaneció toda la noche, bajo la nieve que caía sin descanso, mientras Yara, envuelta en una manta gastada, lo observaba desde la ventana sin entender del todo qué había hecho para merecer esa compañía inesperada. Al amanecer, todo Westerholm hablaba del caballo del rey Alfa que había dormido frente a la casa de la hija despreciada de Soren Brett. «Está maldita», susurraban algunos en el mercado mirándola de reojo. «Hechizó al animal», seguro decían otros, alejándose un poco más de lo habitual cuando ella pasaba. Yara escuchaba los rumores en silencio, como siempre había hecho con cada palabra cruel dirigida hacia ella, pero por primera vez en su vida, sintió que no estaba completamente sola. Cada mañana, al salir de su casa, Draugr la esperaba en la puerta, paciente, como si hubiera decidido que ese sería su lugar de ahora en adelante. Cada vez que alguien intentaba humillarla en el mercado, le empujándola, derramando su cesta de pan a propósito, riéndose de su ropa remendada, el caballo se interponía con un bufido de advertencia tan profundo que hacía retroceder a cualquiera sin necesidad de tocar a nadie. Una tarde, mientras esperaba su turno junto al pozo, escuchó a dos mujeres comentar en voz baja, sin disimular demasiado, comparándola con Freya, la hija del herrero, considerada la joven más bella y deseada de Westerholm. «No entiendo qué puede haber visto esa bestia en Yara cuando Freya es 10 veces más agraciada», decía una de ellas, sin notar o sin importarle que Yara las escuchaba a apenas unos pasos de distancia. «Algo de brujería debe haber ahí, porque belleza, desde luego, no es». Yara bajó la mirada, sintiendo el peso familiar de la comparación clavándose donde siempre dolía más. Draugr, sin embargo, que descansaba cerca, levantó la cabeza y dirigió hacia las mujeres una mirada tan fija e inquietante que ambas se alejaron de inmediato, fingiendo recordar un asunto urgente en otro lugar. Nadie entendía por qué el caballo actuaba así, ni siquiera Yara, pero algo en su pecho, algo que había estado dormido durante años bajo el peso de tantas palabras crueles, comenzaba a despertar lentamente, como el deshielo que llega después del invierno más largo. Cuando las noticias llegaron a la fortaleza de Piedra Gris, Adric no lo podía creer del todo. Su caballo de guerra
El único ser vivo al que él mismo apenas lograba acercarse sin precaución después de tantos años, había elegido quedarse junto a una desconocida en una aldea pesquera ignorando órdenes, riendas y la propia fortaleza que consideraba su hogar. Tal vez deberíamos dejarlo ahí, mi rey, sugirió uno de sus consejeros más jóvenes, medio en broma, sin medir bien sus palabras. Parece que encontró algo que usted no le ha dado en años, compañía voluntaria. Adric no respondió el comentario. Se limitó a mirarlo con una frialdad que bastó para que el joven consejero bajara la mirada y se disculpara en silencio. Simplemente ordenó que prepararan su caballo de repuesto. Iría personalmente a Westerol. El viaje fue corto en distancia, pero largo en silencio. Adric no entendía qué podía haber hecho esa mujer, una desconocida sin nombre ni título, para lograr en una sola mañana lo que ni sus propios guerreros, ni los mejores entrenadores del norte habían conseguido en años de paciencia y cuidado. Cuando llegó a la aldea, escoltado por 2 guardias, la encontró exactamente como le habían descrito, Draugr recostado tranquilamente frente a una pequeña casa de madera. Mientras una joven de cabello oscuro recogía agua de un pozo cercano, ignorando las miradas curiosas y desconfiadas de quienes la rodeaban, Adric desmontó, caminó hacia ella sin anunciarse. Con la autoridad silenciosa de quien nunca necesita levantar la voz para ser obedecido. Ese caballo me ha costado más hombres heridos que cualquier batalla que haya librado en los últimos años, dijo con la voz fría que todos en el norte conocían y temían. ¿Qué le hiciste? Yara se giró, sorprendida por la cercanía repentina, y por un instante olvidó que estaba frente al hombre más poderoso del norte. Solo vio a alguien cansado, con ojeras profundas bajo unos ojos grises y una mirada que cargaba más peso del que cualquier corona debería permitir cargar a un solo hombre. No le hice nada, mi rey, respondió sin bajar la mirada. Algo que sorprendió a los soldados que la acompañaban. Solo dejé de tenerle miedo el tiempo suficiente para escucharlo. Tal vez nadie más lo había intentado. Adric la miró en silencio, estudiándola como estudiaría a un enemigo desconocido en el campo de batalla, buscando la trampa, la mentira, el interés oculto. Nadie le hablaba así. Con esa calma desprovista de adulación o miedo evidente, nadie se atrevía, y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de corregirla ni de imponer su autoridad con una amenaza. Solo sintió curiosidad, una curiosidad incómoda, casi olvidada. Antes de marcharse esa tarde, mientras revisaba personalmente las patas de Draugr para asegurarse de que el frío del río no le hubiera dejado ninguna lesión oculta. Sus dedos rozaron por accidente la mano de Yara que sostenía la cuerda del animal desde el otro lado. Fue apenas un instante, menos de un segundo, pero ambos se apartaron casi al mismo tiempo. Como si el contacto hubiera quemado más que el hielo del río. Ninguno de los dos mencionó el gesto. Pero esa noche, ya de regreso en la fortaleza, Adric se descubrió pensando en ese roce mucho más de lo que cualquier hombre razonable debería pensar en un accidente tan pequeño. Adric ordenó que llevaran a Draugr de vuelta a la fortaleza. El caballo se negó rotundamente, relinchando y retrocediendo con violencia cada vez que intentaban alejarlo de Yara, llegando a derribar a uno de los soldados que insistió demasiado, frustrado. Pero sin otra opción razonable que no terminara en una tragedia, Adric tomó una decisión que sorprendió a todos, incluido él mismo. La joven vendrá a la fortaleza, cuidará del caballo hasta que acepte separarse de ella sin causar una masacre entre mis hombres. Es algo temporal, no era una invitación, era una orden disfrazada de necesidad práctica. Pero para Yara, que jamás había salido de Westerol en toda su vida, fue como si el suelo bajo sus pies cambiara para siempre, abriendo una grieta entre el mundo que conocía y uno completamente desconocido. Soren Bred no protestó. Al contrario, pareció aliviado de deshacerse de ella. Como quien finalmente suelta una carga que llevaba cargando demasiado tiempo sin pedirlo. En la fortaleza, Yara descubrió un mundo completamente distinto al que conocía. Pasillos de piedra fría que parecían no tener fin, guerreros que la miraban con sospecha al pasar. Sirvientas que cuchicheaban a sus espaldas, convencidas de que una campesina no tenía ningún lugar allí. La llamaban la chica del caballo cuando creían que no los escuchaba. Y la bruja de Westerol cuando estaban seguros de que sí. Pasaba la mayor parte del día en los establos, lejos del resto de la fortaleza, cepillando a Draugr, hablándole en voz baja, dejando que el tiempo hiciera su trabajo lento y silencioso. El animal
Poco a poco, dejaba de sobresaltarse con cada ruido repentino, con cada sombra que se movía cerca de su establo. Una noche, sin embargo, todo se complicó. Uno de los tratadores de la fortaleza, un hombre llamado Alvar, decidió que ya era tiempo de que el caballo aprendiera disciplina sin la presencia de la campesina. Entró al establo con un látigo en la mano, convencido de que la paciencia de Yara era debilidad, no método. Draug reaccionó con una furia que nadie había visto en años. Se levantó sobre sus patas traseras, golpeó la pared del establo con tanta fuerza que la madera se partió. Y solo la rápida huida de Alvar evitó una tragedia mayor. El alboroto despertó a media fortaleza. «Hay que sedarlo antes de que mate a alguien», gritó el capitán de la guardia. Mientras varios hombres se acercaban con cuerdas y una lanza con punta rome, listos para inmovilizarlo por la fuerza si era necesario, o sacrificarlo de una vez. Añadió otro, sin disimular el miedo en su voz. Adric llegó al patio justo cuando se preparaban para forzar la entrada al establo. Su rostro estaba tenso, su mandíbula apretada. Ese caballo era lo único que quedaba de algo parecido a la confianza en su vida, y verlo así, fuera de control, le dolía de una forma que no estaba dispuesto a admitir frente a sus hombres. Fue entonces cuando Yara apareció, todavía con el cabello suelto y los ojos pesados de sueño, abriéndose paso entre los soldados. «Déjenme entrar, sola». «Eso sería una imprudencia», dijo el capitán, mirando a Adric en busca de una negativa. Con la mano todavía cerrada sobre la empuñadura de su espada, Adric dudó. Por un instante, la imagen de Draugr atacando a alguien más, de Yara herida por el animal que ella misma había salvado, le pareció un riesgo demasiado grande, pero algo en la calma de la joven, en la forma en que esperaba su respuesta sin suplicar, lo hizo ceder. «Que entre. Pero si algo sale mal, nadie más se acerca a ese establo». Yara entró sola, cerrando la puerta tras de sí, dejando afuera las antorchas, las voces y el miedo de los demás. Dentro, la oscuridad era casi total, rota solo por la luz de la luna que entraba por una rendija en el techo. No se acercó al caballo de inmediato, no intentó tocarlo, ni calmarlo con palabras apresuradas, simplemente se sentó en el suelo de paja, lejos de los cascos de Draugr, y esperó. Minuto tras minuto, el resoplido furioso del animal fue cambiando, volviéndose más lento, más cansado que agresivo, y entonces, sin que ella hiciera ningún movimiento hacia él, Draugr se acercó por su propia voluntad paso a paso hasta apoyar su enorme cabeza sobre el regazo de Yara como un niño asustado que finalmente encuentra un lugar seguro, afuera. A través de una grieta en la madera, Adric observaba en silencio sin que nadie lo notara. Vio algo que ningún informe de batalla, ninguna estrategia, ninguna lección de su padre le había enseñado jamás: que la fuerza más profunda no siempre es e impone, a veces simplemente espera. En ese momento, sin palabras, sin gestos grandilocuentes, Adric comprendió que Yara no dominaba a la bestia, la comprendía. Se quedó ahí, junto a la grieta de madera, mucho más tiempo del que cualquier rey debería quedarse espiando a una sirvienta en un establo, no por desconfianza, por algo que no sabía nombrar todavía. Recordó, sin quererlo, la primera vez que él mismo había intentado acercarse a Draugr años atrás, con la misma paciencia torpe de quien no sabe bien qué está haciendo, solo que su paciencia había nacido de la culpa por lo que el animal había sufrido en manos enemigas. La de Yara, en cambio, parecía nacer de algo distinto, de reconocer en la bestia un dolor que ella misma conocía de memoria, no por haberlo presenciado, sino por haberlo vivido en carne propia. Esa noche, cuando finalmente se alejó del establo, Adric no regresó de inmediato a sus aposentos. Caminó por las murallas heladas de la fortaleza durante casi una hora, con el frío cortándole la cara, pensando en una pregunta que no se había hecho en años: ¿cuándo fue la última vez que alguien esperó por él sin exigir nada a cambio, de la forma en que ella había esperado por ese caballo? No encontró respuesta esa noche, pero comprendió, aunque tardaría en admitirlo incluso ante sí mismo, que esa misma comprensión silenciosa que había visto en el establo estaba empezando a alcanzarlo a él también, grieta por grieta, como el deshielo lento de un río que todos creían imposible de descongelar. Durante las semanas siguientes, los encuentros entre ambos se volvieron frecuentes, casi rituales. Adric bajaba a los establos al atardecer con la excusa de revisar a su caballo, y se quedaba más tiempo del necesario observando cómo ella trabajaba, escuchando las pocas palabras que intercambiaban. «¿Cómo lo haces?», preguntó él una tarde, rompiendo el silencio habitual entre ambos.
No lo obligo a confiar, respondió Yara, sin mirarlo. Concentrada en cepillar el pelaje negro del animal, solo le demuestro todos los días que no voy a lastimarlo. Eso es todo lo que cualquier criatura herida necesita, mi rey, tiempo. Y alguien que no se rinda antes de que ella misma decida confiar. Adric se quedó mirándola más tiempo del que pretendía, preguntándose si esas palabras eran solo sobre el caballo o si también hablaban sin que ella lo supiera del todo. De él mismo. Lo que ninguno de los dos notó fue la sombra que se retiraba en silencio del corredor superior, justo encima de los establos. Lady Yelena había subido esa tarde a buscar a Adric para discutir, según ella misma se había convencido, asuntos del próximo acuerdo entre sus familias. En cambio, encontró al rey Alfa del Norte del Hombre que durante meses apenas le había dedicado una cortesía fría y distante a ella. Su prometida por compromiso, mirando a una sirvienta sin nombre con una atención que nunca, en todo el tiempo que se conocían, le había dedicado a ella, no dijo nada. No bajó al establo ni interrumpió la escena con un comentario afilado, como hubiera sido su costumbre. Se quedó observando desde la sombra, con el rostro perfectamente compuesto. Mientras algo frío y silencioso crecía en su pecho, mucho más peligroso que cualquier celo evidente, un cálculo. Esa misma noche, mientras cepillaba el cabello frente al espejo de su alcoba, decidió que la próxima vez que viera al consejero Yorin encontraría la forma de mencionar, como quien no quiere la cosa, lo extraño que resultaba ver a una campesina pasar tanto tiempo a solas con el rey. Durante semanas, lo que ocurría entre Yara y Draugr se mantuvo como un secreto a medias. Todos en la fortaleza sabían que la campesina tenía un don especial con los animales, pero nadie, ni siquiera Adric, se atrevía a nombrarlo con claridad. Era más fácil llamarlo paciencia, costumbre, suerte. Lady Yelena, sin embargo, ya había sembrado su primera semilla. Cada vez que se cruzaba con el consejero Yorin en los pasillos, dejaba caer un comentario aparentemente inocente que la sirvienta pasaba demasiado tiempo cerca del rey. Que los soldados ya hablaban de ello en voz baja, que tal vez sería prudente que alguien vigilara la situación antes de que se convirtiera en un problema mayor. Yorin, que ya desconfiaba de cualquier cosa que no pudiera controlar desde su asiento en el consejo, escuchaba cada palabra con atención creciente, sin sospechar que el verdadero motor detrás de esas advertencias no era la preocupación por el reino, sino el orgullo herido de una mujer que se sentía invisible frente a la única persona cuya atención realmente deseaba. Esa ambigüedad se rompió por completo una noche de tormenta. Un rayo cayó cerca de los establos, provocando un incendio menor en un depósito de heno contiguo. El pánico entre los caballos fue inmediato, relinchos, patadas contra las puertas. El riesgo real de que rompieran sus establos y se lastimaran entre ellos en la confusión. Yara, sin pensarlo, corrió hacia allí antes que cualquier guardia. Entró entre los animales aterrorizados, sin protección, sin ayuda, y comenzó a moverse entre ellos, hablando en voz baja, tocando un cuello aquí, una crina allá, calmando a cada criatura como si conociera exactamente qué decirle a cada una. En minutos, lo que había sido un caos absoluto se convirtió en un silencio tenso, pero controlado. Decenas de soldados y sirvientes lo vieron con sus propios ojos. La noticia llegó rápido a cada rincón de la fortaleza, y de ahí inevitablemente al consejo liderado por el anciano consejero Yorin. Un hombre que había servido a 3 generaciones de reyes alfa y que veía en cada cosa inexplicable una amenaza directa a su propio poder. Acumulado durante décadas de control silencioso sobre las decisiones de la corte, unas sirvientas y linaje que controla animales con solo su voz no es un don, mi rey. Es brujería, declaró Yorin frente al consejo completo, golpeando el suelo con su bastón para enfatizar cada palabra, y la brujería siempre termina en tragedia para quienes la toleran bajo su propio techo. Lady Yelena, una noble que durante meses había esperado en silencio una oportunidad para acercarse a Adric, prometida a él por un acuerdo político entre familias, aunque nunca correspondida con verdadero afecto, no tardó en sumarse a la acusación, alimentando el miedo del consejo con una sonrisa cuidadosamente inocente, calculada hasta el último gesto. Solo decimos lo que todos piensan, mi rey. Primero fue el caballo, hoy los animales del establo. ¿Qué controlará después? ¿A sus soldados? ¿A usted mismo, sin que se dé cuenta? Pero el verdadero motivo de Yorin no era el miedo a lo desconocido, sino algo mucho más terrenal. Esa misma noche, en privado,
Le confesó a Yelena lo que realmente lo inquietaba. No me preocupa que esa muchacha hable con los caballos. Yelena, me preocupa lo que significa si el rey empieza a escucharla a ella antes que a este consejo, durante generaciones. El poder de esta fortaleza se sostuvo sobre una idea simple: el que nace con título, manda. El que nace sin nada, obedece. Si una sirvienta sin linaje puede ganarse el respeto del rey y la lealtad de su bestia más feroz, ¿qué les impedirá a los demás campesinos pensar que ellos también merecen ser escuchados? Yelena sonrió, comprendiendo perfectamente el peso de esas palabras. Entonces no es brujería lo que tememos, consejero, es que el orden de las cosas pueda romperse, exactamente, y eso, mi querida Yelena, es mucho más peligroso que cualquier hechizo. Armados con ese miedo profundo, disfrazado cuidadosamente de preocupación religiosa y seguridad del reino, presentaron su acusación formal ante Adric al día siguiente. Exigiendo un juicio público, Adric sintió la trampa cerrándose alrededor de Yara, pero también sintió algo que no esperaba sentir con tanta intensidad: la urgencia genuina de protegerla. No por compasión, sino por algo que apenas empezaba a reconocer en sí mismo. Yara no ha hecho nada más que sanar lo que estaba roto en mis propios establos, dijo, con una autoridad que silenció momentáneamente la sala. Si eso es un crimen en este territorio, entonces este consejo ha olvidado lo que significa la compasión y ha confundido el miedo con la sabiduría. Con todo respeto, mi rey, respondió Yorin sin retroceder. Un rey que protege a una posible bruja por simple agradecimiento pone en duda su propio juicio ante todo el reino. Si usted se niega a un juicio justo, la gente no pensará que confía en ella, pensará que también ha sido hechizado. El golpe fue calculado con precisión, Adric. Atrapado entre proteger a Yara directamente, lo que alimentaría aún más los rumores, o permitir un juicio que él mismo podría intentar controlar, eligió la segunda opción. Aunque cada parte de él se resistiera a hacerlo. Habrá un juicio, dijo finalmente, con la voz cargada de una ira contenida que pocos en la sala se atrevieron a mirar directamente. Pero les advierto a todos en este consejo, si descubro que esta acusación nace del miedo a perder poder y no de una preocupación real por este reino, las consecuencias caerán sobre quienes la inventaron, no sobre quien la sufre. Yorin inclinó la cabeza con falsa humildad, ocultando la satisfacción de haber logrado exactamente lo que buscaba: un escenario público donde el miedo, cuidadosamente alimentado durante semanas, podría finalmente convertirse en condena. El día del juicio amaneció con una calma extraña, de esas que solo existen antes de las grandes tormentas. La nieve había dejado de caer durante la noche y un sol pálido se filtraba entre las nubes, iluminando los muros de piedra gris con una luz fría que no calentaba absolutamente nada. El gran salón de la fortaleza estaba completamente lleno desde antes de que las campanas marcaran la hora. Nobles cubiertos de pieles ocupaban los primeros asientos, hablando entre ellos en voz baja, con la misma expectación con la que se asiste a una representación teatral cuyo final ya se cree conocer. Soldados se alineaban junto a las paredes de piedra, con las manos sobre la empuñadura de sus espadas. Más por costumbre que por necesidad real, sirvientes se apretaban en los rincones y junto a las puertas laterales. Todos atraídos por la misma curiosidad morbosa que rodea cualquier juicio donde el destino de alguien está en juego, especialmente cuando esa persona viene de la nada y ha llegado, en apenas unas semanas, hasta los pasillos más cercanos al trono. Yara esperó en una pequeña antesala antes de que la llamaran, sola, escuchando el murmullo lejano de cientos de voces a través de la puerta de piedra. Pensó en su abuela, en sus advertencias susurradas junto al fuego, en cada palabra cruel que había aprendido a tragarse durante años. Pensó también, brevemente, en Draur, encerrado en algún establo lejano de la fortaleza, y se preguntó si él entendía, de alguna forma animal e instintiva, lo que estaba a punto de ocurrirle a ella. Cuando finalmente la llamaron, caminó hacia el centro del salón con la espalda recta, vestida con sus ropas simples de siempre, sin oro, sin pieles, sin ningún adorno que pudiera comprar la simpatía de nadie, y sintió que estaba reviviendo cada humillación de su infancia multiplicada por 100. Bajo la mirada fría de cientos de extraños que ya habían decidido, antes de escuchar una sola palabra, que era culpable de algo que ni ella misma terminaba de entender del todo. Yorin presidió la presentación de pruebas con la teatralidad de quien ya conoce el final que desea,
testigos en su mayoría sirvientes intimidados o soldados resentidos por las heridas que Draugr les había causado en el pasado, afirmaron haber visto animales comportarse de forma antinatural cerca de ella, miedo disfrazado cuidadosamente de evidencia. Esta joven, declaró Yorin, señalándola frente a todo el salón, ha demostrado un poder sobre las bestias que ningún ser humano común debería poseer. Domina caballos de guerra entrenados para la batalla, calma animales enloquecidos por el fuego con solo su voz. ¿Qué clase de don es ese, si no es brujería? Un murmullo de inquietud recorrió el salón, algunos asentían. Otros, en silencio, recordaban las humillaciones que ellos mismos le habían infligido a esa misma mujer durante años en Westerholm. Y sentían una vergüenza que no se atrevían a expresar en voz alta, entre la multitud, junto a una de las columnas de piedra más alejadas del centro del salón. Soren Brett observaba la escena con el sombrero apretado entre las manos. Las noticias del juicio habían llegado hasta Westerholm y algo ni él mismo sabría explicar qué lo había empujado a hacer el viaje hasta la fortaleza. Aunque no había encontrado el valor para acercarse a su hija ni una sola vez desde que ella se marchó. Verla allí, de pie en el centro de tantas miradas hostiles, defendiéndose sola con una dignidad que él nunca le había enseñado ni reconocido, le apretó el pecho de una forma que no supo nombrar. No era orgullo todavía. Era algo más parecido a la vergüenza tardía de un hombre que empieza a entender, demasiado tarde, todo lo que nunca le dijo, cuando le llegó su turno de hablar. Yara no rogó, no lloró, caminó hacia el centro del salón con la misma calma que usaba para tranquilizar a Draugr en sus peores noches de pánico. Una calma que parecía desconcertar más a quienes esperaban verla derrumbarse. Toda mi vida me dijeron que era una carga, una vergüenza para mi familia. Alguien sin valor, sin belleza suficiente, sin un lugar al que pertenecer realmente. Aprendí a aceptar esas palabras porque nadie nunca me ofreció otra versión de mí misma al comienzo. Con la voz firme pese al peso de tantas miradas, lo único que siempre supe hacer, sin que nadie me lo enseñara, fue escuchar a las criaturas que, como yo, nadie quería entender. No domino a los animales. No los obligo a obedecerme con palabras mágicas ni con rituales oscuros. Solo dejo de tenerles miedo el tiempo suficiente para que ellos dejen de tenerme miedo a mí. Si eso es brujería, entonces que me condenen por haber sido amable con una bestia herida cuando nadie más se atrevió a acercarse. Un silencio pesado cubrió el salón. Distinto al silencio expectante de minutos antes, algunos rostros, incluso entre los nobles, mostraban una incomodidad que no lograban disimular del todo. Fue entonces cuando un estruendo se escuchó desde los pasillos exteriores. Draugr, que había sido encerrado en los establos por orden directa del consejo durante todo el proceso del juicio, rompió la puerta de madera de su establo con una fuerza que ningún hombre logró contener y se abrió paso entre guardias asustados que no se atrevieron a interponerse en su camino, hasta entrar directamente al gran salón. El animal cruzó el salón entero, ignorando los gritos, las antorchas, las espadas que algunos guardias desenvainaron por instinto, y se detuvo justo frente a Yara. Entonces, ante el asombro absoluto de todos los presentes, se arrodilló ante ella, algo que ningún hombre en la fortaleza había visto hacer a ese animal jamás. Ni siquiera ante Adric en sus momentos de mayor confianza. El salón completo quedó en un silencio tan profundo que se podía escuchar el crujido de la madera bajo el peso de la nieve sobre el techo. Adric se levantó de su trono lentamente, sintiendo que algo dentro de él, algo que había mantenido cerrado durante años por simple supervivencia, finalmente se rompía como el hielo de aquel río congelado. Si una bestia que ha herido a 3 de mis mejores guerreros se arrodilla voluntariamente ante esta mujer sin que nadie la obligue, sin cadenas, sin órdenes, dijo con una voz que resonó por todo el salón, entonces este consejo no está juzgando brujería, está juzgando su propia incapacidad de entender algo que no puede dominar con la fuerza ni con el miedo. Yorin, desesperado por mantener el control de una situación que se le escapaba de las manos frente a todo el reino, dejó escapar la verdad que jamás debía pronunciar en público: mi rey. Si permitimos esto, mañana cualquier sirvienta sin nombre creerá que puede levantar la cabeza ante quienes nacieron para gobernar. El orden de este reino se sostiene sobre líneas que no pueden cruzarse así, sin consecuencias. El salón entero entendió en ese instante exacto que el juicio nunca había sido realmente sobre brujería, ni sobre animales, ni sobre rituales oscuros.
había sido, desde el principio, sobre el miedo profundo a que alguien sin linaje, sin poder y sin voz pudiera demostrar, frente a todos, que valía más que quienes habían nacido con todo servido en bandeja de plata. Lady Yelena, al ver la confesión involuntaria de Yorin y sentir el peso de las miradas comenzando a girarse también hacia ella, intentó retroceder en silencio hacia la salida. Pero ya era demasiado tarde para que nadie notara su retirada. Adric destituyó a Yorin del consejo esa misma noche frente a los demás miembros, acusándolo formalmente de manipular el miedo del pueblo y de la corte para proteger su propio poder durante años a costa de la justicia. Lady Yelena, al ver que su jugada había fracasado por completo y que su nombre quedaba asociado públicamente a la conspiración, abandonó la fortaleza antes del amanecer del día siguiente, sabiendo que ya no tenía lugar alguno allí ni en ningún círculo de poder del norte. Pero lo que más conmovió a quienes habían presenciado el juicio no fue la caída de los culpables, sino lo que ocurrió después, al tercer día, en el patio nevado de la fortaleza. Frente a todos los que antes la habían llamado bruja entre susurros, Adric caminó hacia Yara con Draugr todavía a su lado, tranquilo como nunca antes lo habían visto. Casi como si el propio animal supiera que algo importante estaba por suceder. Te traje aquí pensando que venía a buscar a mi caballo, dijo, con una voz que por primera vez no sonaba como la de un rey dando una orden, sino como la de un hombre exponiendo, sin protección alguna, lo que realmente sentía. Pero la verdad, Yara, es que mi caballo encontró algo que yo mismo había perdido hace muchos años. Sin siquiera notar su ausencia, la capacidad de confiar en alguien sin esperar primero una traición. Yara sintió que el frío del invierno, por primera vez en su vida, no le dolía como antes. No le pedí nada de esto, mi rey, respondió ella con la honestidad que siempre la había definido. Incluso en los peores momentos, no salvé a Draugr para ganar un lugar en su fortaleza, ni su atención, ni mucho menos su corona. Lo salvé porque no soportaba verlo sufrir solo, como tantas veces me sentí yo misma. Él dijo Adric, dando un paso más, cerrando casi por completo la distancia entre ambos, y es exactamente por eso que quiero que te quedes, no como la mujer que salvó a mi caballo, ni como la sirvienta que un día cuidó de él por orden mía. Quiero que te quedes como la mujer que me enseñó, sin proponérselo, que la fuerza más grande no siempre grita, ni exige, ni domina. A veces simplemente permanece, incluso cuando nadie más lo haría, incluso cuando el mundo entero le da motivos de sobra para marcharse, frente a todo el patio. Frente a guerreros que alguna vez la miraron con sospecha, frente a sirvientas que alguna vez cuchichearon a sus espaldas, y frente a nobles que alguna vez la consideraron indigna de pisar los pasillos de piedra de la fortaleza, Adric tomó su mano sin pedir permiso al protocolo, sin esperar la aprobación de ningún consejo. El mundo te llamó vergüenza, te llamó inútil y después te llamó bruja, dijo, mirándola a los ojos frente a todos. Pero la bestia más feroz de este reino fue la primera en reconocer tu alma. Yo solo tardé un poco más en alcanzar lo que él ya sabía desde el primer día junto al río, entre la multitud reunida en el patio, lejos de los primeros lugares reservados para los nobles. Soren Bret observaba en silencio, con el mismo sombrero apretado entre las manos. No se acercó, no pidió perdón. Tal vez no encontraba todavía las palabras, o tal vez sabía que ninguna palabra suya podría devolverle a Yara los años de frialdad que ya habían pasado. Pero cuando ella, por casualidad, dejó que su mirada se cruzara por un instante con la de su padre desde el otro lado del patio, no encontró en sus ojos el desprecio de siempre. Encontró por primera vez en su vida algo parecido al arrepentimiento silencioso de un hombre que recién empezaba a entender lo que había tenido siempre frente a él y nunca supo ver. Yara no le sonrió, no corrió a abrazarlo, solo asintió una vez, despacio, como quien cierra una puerta vieja sin necesidad de cerrarla de un golpe, y luego volvió a mirar a Adric, dejando que ese capítulo finalmente quedara atrás. Draugr, como si entendiera perfectamente lo que ocurría entre ambos, apoyó su cabeza entre los dos, cerrando el círculo que el destino había comenzado a dibujar meses atrás, sobre un río congelado que casi se convirtió en su tumba y que terminó siendo, en cambio, el comienzo de todo, esa misma noche. Cuando la fortaleza finalmente quedó en silencio y las últimas antorchas del patio se apagaron una a una, Yara bajó una vez más a los establos como había hecho tantas veces antes. Encontró a Draugr descansando tranquilo, sin cadenas, sin cuerdas, sin nadie vigilándolo por miedo a lo que pudiera hacer.
Adric ya estaba allí, sentado sobre un fardo de paja junto al animal. Como si hubiera estado esperándola sin decirlo. Pensé que un rey tendría asuntos más importantes la noche de su propia decisión, dijo ella, sentándose a su lado. Si la distancia formal que los había separado durante semanas. Los tengo, respondió Adric, mirando al caballo que dormitaba entre los dos, pero ninguno me parece tan importante como este. Guardaron silencio un momento. Escuchando la respiración tranquila de Draugr, el viento que silbaba suavemente afuera contra los muros de piedra. No quiero que esto sea solo gratitud, Yaras, dijo finalmente Adric, con una honestidad que pocas veces se permitía mostrar. No quiero ser el rey que un día te eligió frente a su consejo y que, con los años, lo olvida como se olvida una victoria de guerra. Quiero elegirte de nuevo cada día. De la misma forma en que tú decidiste, cada mañana, seguir confiando en una bestia que cualquier otro hubiera abandonado. Yara lo miró largamente, buscando en sus ojos grises algo que el orgullo de un rey rara vez deja ver, la fragilidad sincera de un hombre que, por primera vez en años, no estaba calculando ninguna estrategia. Entonces yo también te elijo, Adric, no al rey, no a la corona, ni a esta fortaleza de piedra, te elijo a ti. De la misma forma silenciosa en que un día decidí no soltar las manos de tu caballo dentro de un río que se lo estaba tragando. La nieve seguía cayendo lentamente sobre los muros de piedra gris, cubriendo los tejados, las torres y los caminos de piedra como lo había hecho durante generaciones. Pero por primera vez en mucho tiempo, ese invierno no se sentía como una condena solitaria. Se sentía como el comienzo silencioso de algo que ni el hielo más grueso, ni el miedo más antiguo, ni el consejo más poderoso podría volver a congelar jamás. Si esta historia te tocó el corazón, déjanos un like y suscríbete al canal. Aquí seguimos contando las historias de amor más intensas del norte, donde cada alfa, cada luna y cada corazón roto encuentra su destino. Nos vemos en la próxima historia.